A día de hoy se venden más Cupra Formentor que Seat Ateca, y este es solo uno de los motivos del éxito de este crossover deportivo. En este vídeo vamos a intentar comprender los motivos que han convertido al Cupra Formentor en un coche tan popular. Vamos a hacerlo probando una versión 2.0 TSI de 190 caballos y además una versión de tracción total. Y os voy a hacer un pequeño spoiler: este coche va a salir del asfalto. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. En primer lugar, creo que uno de los motivos del éxito del Cupra Formentor es su diseño, y lo afirmo sin temor a equivocarme. No me digáis que este coche, pintado en este color rojo Desire, no es un coche llamativo, con mucha personalidad y realmente chulo. Vamos a analizar algunos de sus detalles de diseño con un poco más de mimo. Creo que el frontal del Formentor es una de sus partes con más personalidad. Y aquí tenemos varios elementos de diseño que confieren a este crossover deportivo una imagen muy poderosa. Tenemos en primer lugar unas ópticas muy alargadas, muy afiladas y con una firma LED muy característica. Tenemos un esquema de óptica partida, ya que tenemos los antinieblas en una posición inferior, además de dentro del paragolpes rodeados del mismo color de la carrocería. Esta configuración le da al coche, en mi opinión, una mirada muy agresiva. La agresividad continúa con esas tomas de aire laterales, continúa con este paragolpes en tono doble, por una parte negro y por otra parte gris, y con esta gigantesca calandra que está acabada de nuevo en doble tono. Tenemos un tono gris y tenemos un tono negro, además del emblema de Cupra con una imitación de fibra de carbono. ¿Qué os parece el frontal del Formentor? Os leo en los comentarios. El Cupra Formentor es un crossover, pero prácticamente no lo parece, y creo que uno de los motivos es que este es un coche relativamente bajo. Hablamos de un coche que mide solamente 1,51 metros de altura, es decir, 5 o 6 centímetros más que, por ejemplo, un Seat León con carrocería familiar. También tenemos en este perfil lateral varios elementos de diseño muy distintivos. En primer lugar, tenemos unos pasos de rueda bastante musculosos, además de estar enmarcados en este color gris metalizado. Y en su interior tenemos unas llantas de 19 pulgadas en el caso de esta unidad, pero que pueden ser aún más grandes de forma opcional. En la parte trasera del Cupra Formentor tenemos otro de los elementos que contribuye a esa imagen de coche musculoso, pero de coche relativamente bajo, y es este pilar C. Tiene una caída del techo muy marcada, casi como la de un coche muy deportivo, y tenemos una forma del pilar C con mucha carga de diseño. Además, fijaos en este paso de rueda con este nervio que lo recorre y que desemboca en las ópticas traseras. Por cierto, vamos ahora a ver la parte trasera. En primer lugar, tenemos un alerón de tamaño muy considerable, tenemos una luneta pequeña que es realmente chula, pero no es tan chula para la visibilidad desde el interior, y tenemos además una óptica que recorre el coche de lado a lado. En mi opinión, este es uno de los detalles que más personalidad confieren al Cupra Formentor. Y tenemos un paragolpes en contraste, de nuevo, tenemos tonos grises metalizados y una parte inferior que es de plástico más oscuro. Ahora bien, ya lo estáis viendo aquí no hay escapes. Si estuviéramos en una versión de 310 caballos sí que tendríamos 4 colas de escape, pero aquí nos tenemos que conformar con una tapita de plástico. El interior del Cupra Formentor es un lugar que ya os será familiar si sois suscriptores del canal de Diario Motor, pero creo que es uno de los motivos por los que este coche se está vendiendo ya más que un Seat Ateca, así que para los despistados vamos a hacer un breve repaso. Al fin y al cabo, el interior del Cupra Formentor es bastante parecido al de un Seat León, pero eso no es una mala noticia. Al final es uno de los motivos que más lo distancian de un Seat Ateca, que se siente de una generación anterior. Además, tenemos una buena carga tecnológica y una gran calidad de materiales. Posiblemente uno de los miedos que teníais cuando fuisteis al concesionario a ver el Cupra Formentor es el espacio en las plazas traseras, ya que el diseño del vehículo y la caída del techo puede hacernos pensar que son plazas traseras pequeñas, pero afortunadamente no es así. Tenemos una distancia entre ejes de casi 2,7 metros y una persona de mi estatura, 1,83 m y hueso ancho, por así decirlo, va aquí francamente bien. Puedo meter los pies por debajo del asiento, tengo casi un palmo hasta el asiento delantero y para la cabeza tengo 3 o 4 dedos todavía. Ahora bien, tenéis que saber que este es un interior para 2 adultos, no para 3. Tenemos un túnel central muy marcado.
Aún así tenemos bastantes amenidades, tenemos climatizador trasero, tenemos tomas de carga USB y tenemos aireadores. El maletero del Cupra Formentor cubica 420 litros en esta versión de tracción total, perdiendo 30 litros a causa del hardware 4x4. Es un maletero de tamaño algo inferior a la media del segmento, pero aún así no es en absoluto pequeño y tiene formas muy bien aprovechables. Por establecer una comparación, un Seat Ateca tiene 510 litros de maletero y un rival directo como el Alfa Romeo Tonale 500 litros. Hablar de dinámica en el Cupra Formentor es hablar del que posiblemente es el coche más dinámico del segmento. No hace falta que nos vayamos a una versión VZ de 310 caballos o a un VZ5 de 390 caballos, ni muchísimo menos. Incluso una versión de 150 caballos, diésel o gasolina, o una versión de 190 caballos de gasolina, como es el caso de la que estamos probando, nos llevaremos a casa un vehículo realmente de reacciones dinámicas. Y hay varios factores que contribuyen a ese gran dinamismo. En primer lugar, tenemos una postura de conducción que es la de un crossover, pero la de un crossover tirando a un crossover bastante bajo. Hablamos de una postura de conducción que es poco más alta que la de un turismo convencional como los que estamos acostumbrados. En segundo lugar, tenemos que hablar de una puesta a punto que apuesta abiertamente por la deportividad y por el dinamismo. Este no es el coche más cómodo del segmento, ni mucho menos. Es más bien un coche de reacciones, tirando a firmes, y que cuando el firme, valga la redundancia, está un poco roto, el coche se sacude bastante y sacude bastante a los ocupantes. Pero al mismo tiempo, eso nos otorga un dinamismo excepcional en curva. Tenemos la plataforma MQB del grupo Volkswagen, y eso ya sabéis que es la garantía de un buen dinamismo y de un buen equilibrio. Pero ese equilibrio está más orientado a la deportividad en este Cupra Formentor. Los balanceos son mínimos, la suspensión replica muy bien los baches del asfalto, la estabilidad transversal es fantástica y la dirección, aunque es cierto que no nos habla demasiado como es habitual en el segmento, tiene un peso adecuado y es bastante directa. Además tenemos el plus de la tracción total en esta versión 2.0 TSI de 190 caballos. Esa tracción total en asfalto no nos va a dar un extra más allá de cuando vayamos a una zona, pues por ejemplo, invernal, en la que el firme esté deslizante. En ese caso sí que nos va a dar un plus de motricidad, pero en condiciones habituales, pues simplemente el coche funcionará en un modo de tracción delantera. Antes de ensuciarnos las botas, unas breves pinceladas sobre este motor. Es el 2.0 TSI de 190 caballos y antes de los VZ es el motor más potente. Es un motor que tiene un consumo, pues al final, algo más elevado que el 1.5 TSI de 150 caballos. Aquí hablaremos de un consumo medio que difícilmente será posible bajarlo de los 8 litros a los 100 kilómetros, pero es un motor lleno de potencia, con unas respuestas muy briosas y con un par motor que ya quisiera un 2 litros diésel de hace unos pocos años. Es un motor muy agradable. Ahora sí, estamos a punto de llegar al circuito 4x4 de Diario Motor y vamos a ver de qué es capaz esa tracción total basada en un sistema Haldex en este Cupra Formentor. El Cupra Formentor no es un coche diseñado como todocamino, sino como crossover. La ficha técnica de Cupra ni siquiera hace referencia a cotas 4x4 o datos como la altura libre al suelo, y el propio manual de usuario no aconseja aventurarse por zonas complicadas. Con todo, este Cupra Formentor cuenta con un modo de conducción diseñado para conducir fuera del asfalto y un sistema de tracción total inteligente. Aunque la mayor parte del tiempo funciona como un coche de tracción delantera, es capaz de enviar potencia al tren trasero, llegando incluso a un reparto idéntico de potencia entre ejes. Sobra decirlo, no hay bloqueos de diferenciales. Comenzamos nuestras pruebas en el circuito 4x4 Race Aventura en Ocaña, Toledo, y comenzamos con el camino roto, una prueba que cualquier todocamino debería superar. Hemos activado el modo off-road de la caja de cambios y además esto activa también un control de tracción especialmente preparado para terrenos difíciles. Este es un camino roto, pero está bastante deshecho
pues al final de subir muchos 4x4 por aquí, y es una prueba realmente bastante más complicada de la que la mayor parte de Cupra Formentor tendrán que superar. Vamos allá. Tenemos que acelerar bastante a fondo. El coche derrapa y el control de tracción no nos saca. Vamos a dar marcha atrás ligeramente y vamos a intentarlo de nuevo. Vamos allá. Recordad que esta zona está realmente deshecha y hay varios cruces de puentes con rocas muy sueltas y el coche, me temo que no logra subir. Siento que estamos quemando rueda y estamos básicamente destrozando un poquito los neumáticos. Vamos a intentarlo con un mínimo de inercia, la mínima inercia imprescindible para poder superar este obstáculo. Vamos allá. Con un poco más de inercia, el coche se me queda en el mismo obstáculo. Pues mucho me temo que no vamos a poder superarlo, al menos con esta trazada. Vamos a intentarlo con una trazada un poco diferente. Vamos a ir un poco más por la derecha. Recordad que esto es algo que a un 4x4 de verdad le costaría incluso superar. Vamos allá. Variando la trazada, el coche sufre muchísimo, pero conseguimos superar el obstáculo. Estaba bastante complicado, tenemos que reconocerlo, que estaba muy difícil y al control de tracción le ha costado mucho sacarnos. Vamos ahora a esta zona que es una poza de barro, pero que bueno, ahora mismo está prácticamente seca. Vamos allá. Nos hundimos y nos hemos quedado en ella. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle un poquito más. El control de tracción nos saca y nos ha sacado. Vamos a intentarlo de nuevo hacia adelante y vamos a ver qué pasa. Nos vamos rectos, pero aceleramos y el control de tracción nos consigue sacar. Bueno, está siendo un parto complicado tengo que reconocerlo. Vamos para allá, esta parte ya es bastante más difícil y al final, como tenemos un control de tracción reactivo y tenemos un sistema 4x4 que al final está basado en un sistema Haldex, pues bueno, no tenemos unas habilidades 4x4 espectaculares, pero el coche se defiende bastante bien. Ahora en esta bajada con un ligero cruce de puentes, el punto crítico va a estar en el flanco, donde podemos rozar ligeramente, estamos ligeramente rozando, pero ya hemos superado el punto crítico, bajamos suavemente y tampoco tocamos delante, pese a que el ángulo de ataque es bastante mediocre. Nos quedamos aquí porque hay unos neumáticos y los tenemos que sacar. Os puedo decir que este coche ha sufrido mucho en este camino roto. Ha sido un camino roto realmente difícil en esta ocasión, pero el Cupra Formentor ha podido, a base, eso sí, de sufrimiento. Muchos Cupra Formentor ni siquiera intentarán esto, pero el sistema 4x4 de este coche al final nos ha logrado sacar. Pese a todo, tenemos ángulos limitados y una altura al suelo bastante limitada, como habéis visto. Pero esto no es todo lo difícil que le vamos a poner las cosas a este Cupra. Seguimos. El siguiente obstáculo que vamos a tratar de superar con el Cupra Formentor es una subida con un cruce de puentes. Esta es la más modesta de nuestras 3 subidas, porque las otras 2 subidas realmente solo son aptas para verdaderos 4x4. Un todo camino debería poder superar esta pendiente, aunque es verdad que los últimos vehículos han destrozado un poco el lateral derecho y no sabemos qué va a pasar. Recordemos que tenemos un sistema de tracción total reactivo y un control de tracción de nuevo reactivo, preparado más bien para caminos. Vamos a poner el modo off-road y vamos a ver qué pasa. Empezamos. Vamos como siempre sin inercia, tratando de poner contra las cuerdas al sistema de tracción total. Máxima pendiente, empezamos a derrapar, pisamos a fondo, la parte trasera nos empieza a mover. Vamos allá arriba
Cruce de puentes, máxima dificultad, pero nos caemos atrás. Nos caemos atrás. Vamos a intentarlo una vez más. La verdad es que esta pendiente está ahora mismo extremadamente resbaladiza y los últimos coches la han dejado prácticamente destrozada. Vamos a ver qué pasa una vez más. De nuevo, sin inercia y por la trayectoria adecuada. Empezamos a patinar, pisamos a fondo, el coche casi se cala, nos vamos hacia atrás, el tren trasero entra en funcionamiento, pero no conseguimos subirla. No conseguimos subirla. Por suerte tenemos un control de descenso de pendientes que hacia atrás sí que nos está llevando. Vamos a intentarlo una vez más con un mínimo de inercia por la trazada adecuada, ¿de acuerdo? Y si no podemos, pues tendremos que variar la trazada. Vamos allá. Patinamos, pisamos a fondo, el coche hace el amago de calarse, reacciona, nos sube, nos quedamos en el cruce de puentes, pisamos a fondo, seguimos pisando, pero el coche ha sido incapaz de subir el obstáculo. El cruce de puentes es demasiado profundo, mucho me temo. Así que vamos a tener que subir la cuesta por una trazada un poquito más suave. Vamos allá. Subimos por el lateral, que sí que no debería plantearnos dificultades más allá de la poca adherencia que tenemos. Efectivamente, por este lateral sube sin ningún problema, pisamos a fondo y nos sube hasta arriba. Bueno, tengo que decir que este obstáculo era muy complicado, el cruce de puentes nos ha dejado vendidos pese a que pisábamos verdaderamente a fondo, pero es que este obstáculo hoy estaba solo al nivel de un 4x4 bastante serio. Esto al final es un vehículo que nos va a permitir salir de situaciones complicadas o muy complicadas, como habéis visto, con cierta solvencia, pero ha demostrado que no es un verdadero 4x4, es un todo camino que en obstáculos muy complicados se queda un poco fuera de su terreno. Aquí concluye nuestra prueba del Cupra Formentor. Y creo que los motivos por los que es un coche tan exitoso han quedado bastante claros, pero vamos a recopilarlos. En primer lugar, es un coche que entra por la mirada y es un coche muy atractivo. Además, es un coche que se siente de una generación muy actual gracias a tener un interior con una gran carga tecnológica y construido con materiales de buena calidad. En el plano dinámico, es un coche que en carretera va francamente bien, es posiblemente la alternativa más dinámica de su segmento, y pese a sus limitaciones en ángulos y en altura libre al suelo, es un coche que se ha defendido bastante bien en este circuito 4x4, superando obstáculos que hoy estaban francamente difíciles. En un futuro os diría ahora mismo que este coche robará ventas al Seat Ateca, pero ese futuro es ya mismo. Este es un coche que ya se vende más que el Seat Ateca, es más moderno, es más atractivo, es más competitivo y es casi tan práctico. Espero que hayáis disfrutado de esta prueba y de esta pequeña incursión de un Cupra Formentor en nuestro circuito 4x4. Nos vemos en otra prueba. Hasta pronto.